tal? Mi nombre es Alicia Chong y yo soy actriz de teatro y de cine y también soy una retrasada mental. No, bueno, volví a decirle una tonta, quizás una lerda y diagnosticada. Cuando yo tenía unos 12 años, yo llevaba tan malas notas que mi mamá me llevó a una escuela especial para que me viera una psicóloga. Yo me acuerdo que pasé 3 meses. Me pusieron a dibujar, a recortar, me pusieron algunos tipos de ejercicios de, no sé, como de comprensión. Hicieron un examen de oído y al final de los 3 meses me llevaron donde un doctor que me puso un sombrero y me dijo: niña, esto es un encefalograma. Es que era tan larga y nueva la palabra para mí que me obsesioné en memorizarlo. Encefalograma. ¿Sí? Señorita Alicia, dígale a su madre que hemos terminado. Ya están los diagnósticos hechos. Dígale a su madre que venga a verme. Después de los 3 meses, yo sentía que iba a sacar buenas notas. Sentía que había estudiado un montón. O sea, realmente no sabía que había estudiado. Pero además, ¿cómo iba a sacar buenas notas? Si mis compañeros de la escuela eran jóvenes autistas, con síndrome de Down, o otras condiciones que yo ni siquiera sabía que existían en ese tiempo. Bueno, llegamos con mi mamá, frente a la psicóloga, y su escritorio, y nos dijo: su niña tiene dislexia, tiene TDAH, y además su coeficiente intelectual es por debajo de lo normal. Jamás irá a bachillerato, nunca irá a la universidad. Yo miré a mi mamá y mi mamá me vio a mí y yo pensaba que ella pensaba: ¿cómo es posible que en 12 años no me ha dado cuenta de que mi hija es una lerda? Y ella había hecho un préstamo bancario y además había pedido permiso 2 veces por semana en el trabajo para llevarme. Y con una guerra flotando en medio de nuestras vidas, ¿qué más? Fui 2 veces más a la psicóloga y mi diagnóstico quedó guardado en los archivos de mi casa por más de 30 años. Pero la vida da momentos de felicidad, ¿verdad? Da momentos de felicidad. Y ahí por esos meses, en la escuelita donde había llegado, entró una maestra joven, chula, rubiecita, jovencita, con unas pantorrillitas, así, chelita, bien bonita, cortita. Vaya, ella nos dijo: vaya niñas, les vamos a dejar una tarea. Decir de una manera creativa un cuento. ¿Se va a escribir? No. Esa tarde, en casa, haciendo la tarea, yo sentí que un rayo me pasó por la espalda. Y entonces me acordé de un cuento que me contaba mi mamá. Busqué en la mochila y encontré el único lápiz que tenía y las últimas páginas que me quedaban, porque yo lo perdía todo. Yo perdía la sacapuntas, los libros, los cuadernos, las reglas, lo perdía todo, y con tal frecuencia que yo ya ni le decía a mi mamá que lo perdí.
sabía de qué iba. O sea, yo me lo podía. Y ese día en la escuela, en la mañana, llego y empiezo a leer el cuento. Cuando me doy cuenta, mis compañeras me estaban poniendo atención y a medida que yo iba contando la historia, me doy cuenta de que mis compañeritas se estaban codeando unas con las otras, se estaban riendo, y a medida que iba avanzando con la historia, voy viendo que todo el grado se estaba muriendo de la risa, y entonces yo por primera vez tuve un 10, tuve un 10, tuve un 10, tuve un 10, 10, 10, a esta alerta recién diagnosticada. Mi maestra me agarró de la mano, me lleva al escritorio y me dice: ¡ay, Alicia! Niña, usted es bien inteligente, oye. Usted no va a tener ningún tipo de problema en salir adelante. Oye. Bueno, con mi mamá decidimos quedarnos mejor con ese diagnóstico, ¿va? O sea, nos parecía mejor que te dijeran inteligente el adjetivo de lerda. Y ese momento de felicidad, junto a las palabras positivas de mi maestra, fueron motor suficiente, fuerza suficiente, para que yo con el paso de los años me repitiera miles de veces: soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente, contra un diagnóstico que decía todo lo contrario. ¿Cómo mis opiniones, verdad? Me marcan tanto la vida. Era como si me hubieran puesto en mi pequeña mano una pastilla roja y una pastilla azul. En la roja, mi voz interior decía: si te quedas lerda, tu familia te va a mantener toda la vida. Pero si toma el azul, bueno, no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer, pero siento que yo voy a ser libre por mí misma. Y eso no quiere decir que no pesara tanto, y que aquella etiqueta que decía inteligencia por debajo de lo normal me persiguiese gran parte de mi vida. Y un peso así no se puede cargar por tantos años. Así que me pregunté, ¿quién realmente soy? Empecé a escuchar podcasts, TEDx, audiolibros. Me encontraba en el Facebook con gente de neurólogos muy importantes, le escribía y de repente tiene una cita con ellos. Empecé a investigar el cerebro. Me viene un recuerdo. Me veo a mí mismo. Así. Sí, está como por aquí. Y ese recuerdo venía con una voz de un locutor que sonaba en las mediodías, porque con mi familia nos fuimos de nuestro país, El Salvador, porque estallaba la guerra civil. Y el locutor decía: son cientos, miles de manifestantes que en este momento están luchando por sus derechos laborales. Ha sido una de las guerras civiles más brutales en la historia de América Latina. La represión provocó una migración masiva hacia Estados Unidos, al norte, y en nuestro caso, a México. Si yo estaba así de pequeña, y en ese tiempo las mujeres tenían muy jóvenes a los hijos, ¿cuántos años tenía mi mamá? ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuándo? 17. ¡También! ¡A los 14! ¡No, me chelé! ¿Tenía 23? ¿Cuánto tenía yo?
violencia que inundaba mi vida, de alguna manera, no sé, de alguna manera formó mi pensamiento, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de relacionarme con los demás, de relacionarme conmigo misma. Y cuando yo me quedaba solita en la casa, mi papá trabajaba en el salón de la casa. Había un calendario, agarraba la silla, agarraba el calendario, lo pegaba al suelo, podía pasar horas. Y el calendario tenía las ciudades más bellas y más importantes de 1982, enero. Un barrio popular precioso de Buenos Aires, Argentina. Febrero, el teatro de la ópera de Sydney, Australia. Yo me imaginaba que tenía esmeralda en el techo. Marzo, la puerta de Alcalá, de Madrid, y así todos los meses. Viajaba. Yo viajaba todos los días mirando esas fotos. Me imaginaba hasta en la ventanita más chiquitita que había gente ahí adentro. Me imaginaba caminando por las calles. Me imaginaba comiendo en sus restaurantes. Me imaginaba comprando un bikini y andar caminando por las playas de Ipanema. Viajaba con la imaginación. Luego, en estas investigaciones que estaba haciendo, encuentro un lugar en nuestro cerebro. Tiene un montón de cosas que hacer, pero creo que una de las más importantes es que esta parte milenaria del cerebro es como el control de mando de nuestras emociones. Ante una situación de peligro, ¿qué hacemos? O nos quedamos paralizadas, o salimos huyendo, o nos defendemos. Y en mi caso, mi amígdala lo que hizo fue hacerme correr, huir con la imaginación. Y también entendí que si mi amígdala está tranquila, es que yo estoy en un espacio seguro. Llegamos al terremoto del 85, entramos al terremoto del 86 a El Salvador, regresamos. Ahí fue, cuando entré a la escuela, algo cambió, algo sentí que pasó en mí, algo diferente. Entonces la sensación que recuerdo era que yo tenía, no sé, era como que yo estuviera rodeada de un velo. O sea, no sé, era como ver a la gente a través del velo. Es más, me encantaba cuando la gente ganaba. Era como si yo viera a la gente desde otra dimensión. Y entonces cuando yo podía, lograba entrar al grupo de la escuela, jugábamos jazz, jugábamos hule o cualquier cosa que jugáramos, yo toda la vida perdía. Y que era una rifa, me ganaba pues. Y entonces, cuando lograba entrar a otro grupo, y entonces sentía que iba a perder, venía la sensación de ahogamiento en mi garganta, depresión en el estómago, una sensación sensación de presión en la cabeza, y entonces yo hacía cualquier payasada, cualquier tontería para alejarme del grupo. Porque a mí sinceramente, lo que más me gustaba era los rincones escondidos, los lugares ocultos, donde nadie iba, porque yo desde ahí yo podía ver las hormigas caminando. A ver si la verdad que aguantaban 7 veces su peso y buscaba con sus amigas la relación entre ellas hasta que llegaban al nido. Y en las tardes veía el cielo, podía pasar horas viendo la
Y al final del grado, así, en el recreo había una palmera. ¿Ya ves todas esas palmeras que tienen como poquitos de los chiquititos? Entonces yo agarraba como un palo, agarraba así para ver caer el montón de coquitos así que caían al suelo. Y era para mí complejo porque me ponía a jugar un montón. Y una noche en mi casa, en la ventana de la casa, cuando estaba la luna llena, yo me moría y esperaba ver a que aparecieran los gatos. Porque a mí lo que me gustaba era ver cómo la luna caía en los bigotes y lo hacía así como plateado, brillante. A los 12 años tenía esta altura. La niña ya no quería jugar conmigo. Dejé de jugar. Atrás. Lejos de lo que pasaba en mi casa.